El profe Sammy y yo el día de hoy vamos a predicar sobre un tema que hemos titulado Descansando en Dios. Y nos vamos a basar en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, verso 28. Te invito a que vayas en tu Biblia ahí a esa porción de la Escritura. Mateo, capítulo 11, verso 28. Si tú tienes tu Biblia, nos puedes acompañar ahí en tu Biblia. Y si no, lo puedes ver acá en pantalla. Muy bien. El subtítulo de esta porción de la Biblia dice: venid a mí y descansad. Muy bien, vamos a leerlo. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta ahí. No podemos negar que el estilo de vida que vivimos hoy en día es cansado. Yo recuerdo cuando mi papá tenía mi edad, tenía hasta 3 trabajos y yo nunca lo veía cansado. O tal vez es porque yo no me daba cuenta. Pero la realidad de las cosas es que hoy hasta los niños son más vagos. ¿Verdad que sí? Mi papá y mi mamá sí tuvieron clases de Kung Fu cuando yo era niño. Tal vez por eso yo me portaba mejor. Pero la realidad es que la vida que vivimos hoy es una vida cansada, es una vida ajetreada. Decía el pastor más temprano algo. Él decía que conforme salimos nosotros a la vida fuera de la iglesia, vamos a reinar como reyes, vamos a conquistar, a administrar y a trabajar arduamente. Y luego nos toca la parte de ser sacerdotes. Lo digo de esta forma solamente para separarlo, aunque siempre somos las dos cosas. Mientras reinamos allá afuera, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, también somos sacerdotes ahí. De la misma forma, cuando atendemos las cosas de Dios, también lo hacemos o deberíamos hacerlo desde la óptica de reyes, administrando el reino de los cielos precisamente. Por cierto, hay una película que se llama El Reino de los Cielos, muy recomendada, es la historia de Saladino. Muy bien. Entonces, yo tengo la firme creencia de que el cansancio, el agobio, lo que ahora le llaman el burnout, viene porque no mezclamos esas dos cosas en nuestra vida. Sino que vivimos una cosa a la vez en lugar de ser siempre la misma persona. Pero la Escritura nos enseña que somos reyes y sacerdotes para Dios. No nos dice que somos una cosa o la otra, sino que somos las dos cosas al mismo tiempo. La gente trata de llenar o de sanar ese cansancio por muchos medios, regularmente acumulando cosas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando la gente pierde su salud por causa del estrés y del cansancio,
empieza a tomar medicamento, acumula otra cosa, en lugar de quitar las cosas que hacen daño. Cuando la gente batalla para dormir, en lugar de dejar las cosas que no lo dejan dormir, adquiere cosas para dormir mejor. Un mejor colchón, algún aparato para respirar, medicamento, infinidad de cosas. Pero la Escritura nos dice que el verdadero descanso está solamente en la persona de Jesucristo. Entonces, hoy quiero platicarles cómo hacerle para descansar en Dios. Yo espero que este tema sea de bendición para tu vida, porque yo fui a Dios y le pregunté qué quería que te predicara el día de hoy. Y este mensaje es el que me dio para ti. Profe, ¿voy bien de velocidad? ¿Sí? Ok. Es la primera vez que yo hago algo así, así que téngannos paciencia, más a mí que a mí. Ok. Muy bien. Ahora vamos a leer los versículos 26 y 27. Son unos versículos que están poco antes de lo que te leí al principio. Y este va a ser nuestro punto número 1. Primero, lo primero. Dice así. Este es Jesús hablando. Y él dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar o mostrar. El paso número 1 para encontrar descanso en Dios es encontrar tu identidad en Dios. Primero que nada. ¿Te acuerdas que te dije que mi papá tuvo hasta tres trabajos cuando tenía mi edad? Yo no puedo con uno, no se crean. Por cierto, tengo también 3. No me he dado cuenta, pero ahorita acabo de caer en cuenta de eso. Pero yo no me daba cuenta de eso, ¿sabes por qué? Porque yo era hijo, no papá. Así se dice hijo. Ay, yo también sé poquito. No le voy a decir las palabras que sé, pero también sé poquito. Yo no me daba cuenta del cansancio que se vivía en casa, porque yo sabía que había quien se cansara por mí. Aquí está mi papá, un saludo a don Huicho. Y mi mamá también trabajaba. Tú debes saber que antes que otra cosa, antes de ser mamá, antes de ser papá, antes de ser abuelo, antes de ser hermano, amigo, esposo, esposa, etcétera, trabajador, ingeniero, cocinero, constructor, tú eres hijo de Dios. Así es. La Escritura dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les ha dado poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú le has recibido y crees en Él, tienes el poder para ser hijo de Dios. Aquí es donde se pone interesante, porque esto nos garantiza que tenemos poder para ser hijos de Dios. No dice que nos convierte automáticamente en hijos de Dios. ¿Me estoy explicando? Dejen esas pelonas, por favor.
Quiere decir que el que tiene que utilizar ese poder para ser hijo de Dios, eres tú. No Dios. Tú. ¿Cómo utilizo ese poder? Creyendo e identificándome no como Terian, ni como árbol, ni de ninguna otra forma, sino como hijo de Dios. Jesucristo les dijo, todo me lo ha dado mi Padre. Acto seguido, venid a mí los que estén trabajados y cargados. Me estoy explicando. Tú no puedes dar algo que tú no tienes. Jesucristo sabía quién era en ese momento y quién sería por la eternidad. Por lo tanto, él con esa seguridad le pudo decir a sus discípulos, vengan a mí si están trabajados y cargados. Si tú no has recibido a Jesús, no crees en Él tal vez, o no sabes si crees en Él, tranquilo, estás en el lugar correcto. Punto número 2. Vamos al versículo 28 que acabamos de leer al principio. Dice, venid a mí. Ay, perdón, es que esta luz me... Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y yo os haré descansar. Punto número 2. Para descansar, quiero que desglosemos en un análisis muy simple la palabra descansar. ¿Sí? La palabra descansar se compone de dos sufijos o de dos palabras. Una es des y la otra cansar. Entonces, si yo quiero descansar, primero tengo que hacer ¿qué? Cansarme. Tarán. Se acabó. No puedes venir a Dios a pedir descanso si no estás haciendo nada por Dios. ¿Me estoy explicando en esto? Asegúrate de que tú estás trabajando y que estás cargando con algo. No, si usted supiera, yo estoy... A ver. ¿Le vas a venir a pedir descanso a Dios o le vas a ir a pedir descanso a Dios? Quiere decir que tienes que estar trabajando y cargando con las cosas de Dios. Si tu vida está centrada solamente en ti, entonces busca el descanso por ti y por tus medios. La mala noticia de eso es que tu capacidad y tus alcances son finitos, son muy limitados, son muy pequeños. Pero si buscas descanso en Dios, su poder es infinito. ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdas lo que te dije sobre ser rey y sacerdote al mismo tiempo? Cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, tú sabes que tienes un compromiso con el reino al cual perteneces. Y si trabajas, para el reino trabajas. Y si comes, para el reino comes. Y si te diviertes, para el reino te diviertes. Tú has visto que de repente los presidentes van de viaje a Europa, a Asia. Se divierten en esos lugares, pero van de trabajo. Van representando a su nación. Conocen, comen cosas ricas, conocen nueva gente, etcétera. Pero van y cumplen un propósito, van representando a su nación. Entonces, de la misma forma, tú y yo, cada vez que hacemos algo, debemos sentir la carga y trabajar no solo para nuestros vientres, sino para el reino de los cielos. Amén.
De esa forma, quien te dará descanso será Dios y no tú. Tú puedes tomarte una clonazepam o dos y tratar de buscar descanso por tus medios, pero eso solo te va a dar más sueño y te va a ocasionar nuevos problemas. No te va a dar verdadero descanso. Te lo digo por experiencia. Yo nunca tomo clonazepam, pero conozco gente que lo hace. Muy bien, que no voy a balconear porque aquí está. Te das cuenta que Jesucristo en su andar por esta tierra, cuando llamó a sus discípulos, llamó a gente que estaba ocupada. Y estaban por ahí unos remendando las redes y les dijo, venid y síganme. Y estaba por ahí otro que pescó toda la noche y le dijo, sígueme. Y estaba por ahí otro sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y andaba por ahí y otro que era doctor y otro que todos estaban ocupados. El reino de los cielos recompensa al trabajador. Proverbios dice que el que trabaja arduamente al final del día tendrá su recompensa. Algunos piensan que esa recompensa es dinero. ¿Sabes cuál es la recompensa? El cansancio. Porque al final del día tú te vas y te acuestas cansado y tienes un gran descanso. Entonces, número 2, ¿qué necesito para descansar? Cansarme para poder quitar con el quitar el cansancio, ¿verdad? Número 3, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Interesante. Jesucristo les dijo, vengan y descansen en mí. Y ellos pensaban que al llegar, Él quitaría sus cargas, porque iban trabajados y cargados. Pero Jesús les dijo, vengan y pónganse, quítense el yugo que traen y pónganse el mío. Ay, caray. Eso suena como de Guatemala a Guatepeor, ¿no? A ver, ¿cómo dices Guatepeor, profe? La realidad es que Cristo les estaba enseñando algo. Cristo les estaba enseñando a descansar a través del propósito. Yo creo que el cansancio viene a las personas cuando lo que hacen no tiene un propósito claro. Cuando todo el día andas corriendo y para allá y para acá, pero no produces nada. ¿Has visto esos videos donde dicen que para parecer que andas ocupado en el trabajo, nada más camines rápido para todos lados o sigas a alguien? A veces la gente vive su vida así, pareciendo que están ocupados. Pastor, una disculpa, no puedo ir al culto porque ese día tengo que ir a ver jugar béisbol a mi amigo. Pastor, no, fíjese que no me alcanzó el tiempo porque tenía que ir a recoger unas cosas etcétera. Cosas innecesarias. Perdón porque no llegué temprano a la iglesia, pero tuve que trabajar tiempo extra para pagar el abono de Liverpool del PlayStation que compré. ¿Verdad? Cosas que que son innecesarias y las volvemos lo que dictamina nuestra vida, lo que dirige nuestra vida. Pero cuando tú haces algo que tiene propósito, las nuevas fuerzas llegan solas. Sobre todo, si tiene un propósito para Dios o en Dios. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces se desveló tu mamá criándote? Es más, aquí está Larisa. El que se desvela es Brian, pero es para el ejemplo. No, no es cierto. Ya sabemos que sí se desvela. Pero te aseguro que aunque se canse y se desvele, las nuevas fuerzas llegan al día mañana por ver a su niña bien.
En tu caso, papá, tú tal vez llegas cansado del trabajo en la tarde, pero ves a tu hijo y te dice, papá, vamos al parque. O empieza a jugar contigo y poco a poco, aunque estés cansado, se te quita el cansancio y te pones a jugar con él. Ya los míos están grandes, yo ya no hago eso. Pero así pasaba. Porque las cosas cuando tienen un propósito no nos desgastan. Hay una gran diferencia entre cansancio y desgaste. Tienes que aprender a cansarte y no a desgastarte. Eso lo vamos a lograr a través de asegurarnos de que Dios sea el centro de lo que hacemos. Hermano, entonces cuando llegue al trabajo me pongo ahí a rezar todo el día, a orar todo el día, a hincarme todo el día. No. Pero cuando tú trabajas para Dios, no por el dinero que necesitas. Cuando tú haces algo con tu familia, lo haces por el legado que va a crear en ellos, no porque quieren aparentar algo. Mucho del cansancio que viene a nuestra vida viene porque queremos que la gente nos vea de cierta forma. Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El ritmo de vida que tenía Jesús era sumamente intenso. Era muy activo. Entonces, a lo que me refiero no es a quitarle actividades a tu vida, tal vez algunas sí, pero no me refiero a que te vuelvas lento y pasivo. Puedes seguir aún incluso con más intensidad en tus actividades, pero descansando en Dios. Si vas a trabajar, que sea para la gloria de Dios y el dinero vendrá solo. Si vas a comprar algo para tu familia, que sea para que les beneficie y les ayude a cumplir su propósito. Te voy a poner un ejemplo con mis hijos, de los cuales 3 están pelones. Solo me queda uno con cabello. Cuando el primero tuvo su carro, él empezó a traer gente a las casas de vida. Cuando el segundo tuvo su carro, también empezó a traer gente a las casas de vida. Pero el tercero, el que todavía tiene cabello, a ese el primer carro que le conseguí era un carro muy feo. Trabajaba muy bien, pero ya estaba muy aplaudido. Pero lo utilizó para traer muchísima gente a la casa de vida y a la iglesia. Y todavía lo hace. Por eso nos pusimos las pilas y le compramos otro carro. Porque dijimos, este sí le saca jugo para las cosas de Dios. También anda de coquetillo de repente, yo creo, pero le saca jugo para las cosas de Dios. Dios piensa igual de ti. Dios dice, te voy a dar este trabajo porque te quiero ver bien. Pero tú en tu trabajo haces las cosas bien y la gente glorifica a Dios. Tú en tu trabajo eres una persona responsable, derecha, confiable, amigable, que predica el evangelio aún sin hablar.
Y Dios dice, lo está aprovechando y te da un mejor puesto en tu trabajo o te da un mejor trabajo porque ve que lo utilizas para la gloria de Dios, para el reino de los cielos. Número 4, versículo 29. Vamos a continuar ahí en el 29. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. De corazón. Fíjate qué interesante, porque ni una jota, ni una tilde, ni una coma, ni un punto están de oquis en la palabra de Dios. Y si dice manso y humilde de corazón, es porque nos quiere enseñar algo. Porque hay personas que aparentan ser mansas y humildes, pero no lo son. En su corazón, en realidad, están llenos de ego y de amor propio enfermizo. El amor propio es algo bueno, pero esas personas jamás tendrán descanso. Los que van a Dios pidiendo descanso solamente para poder continuar enfocados en sí mismos, jamás tendrán descanso. Esto lo platicábamos en la Casa de Vida el viernes. Si siempre nuestros esfuerzos y anhelos son enfocados a que se nos retribuya en alguna manera, nunca encontraremos descanso en Dios. En el momento en que nos preocupemos más por el prójimo que por nosotros, de modo que nuestros hechos y nuestras acciones tengan que ver más con el prójimo que con nosotros, en ese momento empezaremos a descansar en Dios. Los grandes empresarios de este mundo, todos tienen algo en común. Cuando tú les preguntas, ¿cómo hiciste tu gran fortuna? Todos dicen, encontré una necesidad en las personas y la suplí. El dueño de Amazon, el dueño de Mercado Libre, el dueño de Walmart, todos estos personajes dicen lo mismo. Me enfoqué en el otro en lugar de en querer hacer dinero y entonces el dinero llegó. De la misma forma, si tus esfuerzos y tu mentalidad está enfocado en cómo bendecir al prójimo, entonces tu descanso y tu fruto y tu prosperidad llegarán solos cuando te enfocas en el otro. Cuando yo era más joven, yo me enfocaba en cuidar a mis hijos. Solo por amor. No me podían dar nada. Sus regalos eran unas hojitas con dibujos. Pero ahora tampoco me regalan nada. Pero no se crean, sí me regalan. Sí me regalan, ¿eh? A veces con mi dinero, pero me regalan. Bueno, esa es mi esposa. Pero ahora a veces hacemos cosas en la casa y yo no hago nada. Yo solo doy instrucciones. Yo no lo planeé así, pero así sucede. Yo me enfoqué en ellos y automáticamente ahora ellos me bendicen a mí. Y seguramente cuando tengan mucho dinero me van a dar dinero. Fúndelo, Señor. Ok. Entonces, cuando hablamos de mansedumbre
Y humildad tiene que ser de corazón, genuino. La iglesia en general, no Vida Nueva, la iglesia y el mundo está lleno de gente que aparenta ser. Y el mundo necesita seres humanos, no pareceres humanos. ¿Hasta aquí todo claro? Número 1, reconoce tu identidad en Dios. Número 2, el llamado es para los que trabajan y están cargados. Número 3, descansa a través del propósito en lo que haces. Número 4, sé verdaderamente manso y humilde desde aquí, no desde afuera. Continuamos. Número 5. Vamos a leer la versión final del versículo 29. Venid y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el cierre del tema. Creo que soy más eficiente contigo, Sammy. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate qué interesante. Porque Jesucristo no dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, etcétera, y obtendrán, y les daré. Sino que dice, y me fui al texto original, me fui a buscarlo en el texto, en el idioma original, y dice, encontrarán el descanso que su alma necesita. Quiere decir que es algo que debemos de buscar. Cuando vamos a Dios, debemos de ir con un propósito. Porque la Biblia dice que es necesario que el que le busca crea que le hay. Entonces tú no vas a algún lugar nomás porque sí. Y si lo haces, pues qué mal. Pero yo voy a casa de mi mamá para buscar a mi mamá. Yo voy al súper a comprar mandado. Yo voy al trabajo a trabajar. Entonces, si yo voy a Dios, yo busco a Dios, es porque espero encontrarle. Si tú vienes a la iglesia, por venir a la iglesia, no pierdas tu tiempo. Ven para encontrar al Dios de esta iglesia. Si tú buscas a Dios en oración, cree que le vas a encontrar. Si tú lees esta palabra en Mateo 11:28 que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, cree que si le buscas, hallarás el descanso en él. Pero de verdad, créelo. Hay gente que cuando está muy cansada dice, ¿cómo me hace falta una caguama? ¿Verdad que sí? Unos refrescos grandes gaseosos. ¿Por qué? Porque es su forma de aliviar el cansancio. Pero imagínate, yo nunca he escuchado a un cristiano que diga, ando bien cansado, ¿cómo me hace falta unas 2 horas de oración? Nunca, ni yo lo he dicho tampoco nunca, para que no creas que yo sí lo hago. Yo nunca he escuchado a nadie que diga, ¿cómo? ¿Sabes qué? Mando mensaje a ver si organizamos una velada de oración ahorita porque ando bien cansado. Yo no sé si ustedes, a lo mejor otros tienen más tiempo en el evangelio que yo. Pero yo nunca me ha tocado ver eso. Porque no identificamos a Dios como la fuente de renovación de fuerzas. Y esto es ilógico, porque hay hasta un salmo que dice, Él es fuerza al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si lo piensas bien, esto es algo milagroso. Porque cualquier factor que tú multiplicas por 0 te da ¿qué? Pero dice que Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene. Entonces es una renovación milagrosa. Gracias, Dios. Aleluya. Es un descanso milagroso. Cuando te sientas agobiado por la vida, busca a Dios. ¿Sabías tú que esa necesidad de comer azúcar o comer algo que te da por las tardes, por ahí de las 5, en realidad es sed? Nuestro cerebro tiene 2 puntos de deshidratación en el día. En la mañana cuando nos despertamos, por eso te levantas yendo a orinar, que tu cuerpo usa todos los líquidos que hay en el cuerpo y los desecha. Y en la tarde, como a las entre 4 y 7, más o menos 4 y 6. Pero confundimos esa necesidad de reponer agua con hambre, algunos más que otros. De la misma forma, a veces nuestra alma lo que necesita es a Dios. Y tratamos de saciar esa sed de Dios con cosas de este mundo. Con una nueva pantalla de 80 pulgadas. Bueno, ya de 80 está chiquita, de 100 pulgadas. Para descansar viendo la tele. Alguien diga, ouch, si no puede decir amén. O compramos viajes a otro lugar para descansar. Y confundimos nuestra necesidad de Dios satisfaciéndolo con hambre de pecado. Esa es otra opción. Que también algunos dicen, me hace falta ir con las cariñosas. Yo sé que aquí no, ¿verdad? ¿Cómo me hace falta ir a los masajes? ¿Cómo me hace falta ver al chacal? ¿Verdad? Pero lo único que necesitamos es a Dios. Amén. En el siguiente capítulo de Mateo, ahí se acaba Mateo, con que encontraremos el descanso para nuestra alma. En el capítulo 12, y esto ya es el cierre, los de la alabanza pueden ir pasando, por favor. Jesucristo le enseña a sus discípulos que el día de descanso no es un día, sino una persona. Y que el descanso en Dios no es una acción o una actividad, sino una actitud. Entonces, tú que estás aquí, te invito a que leas el capítulo 12 de Mateo
para que entiendas esto que acabo de decir al final. Y también te invito a que el día de hoy, al ponerte sobre tus pies, vayamos a Dios y le pidamos descanso en Él. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Yo quiero hacer un reto el día de hoy. Te quiero retar a que si te sientes cansado por la vida, no cansado de que ayer hiciste algo pesado y hoy estás cansado, sino que si tu vida ha sido difícil últimamente, yo te quiero retar a que des un paso al frente aquí conmigo. Yo también me voy a bajar aquí. Y que juntos le pidamos a Dios que nos dé un descanso sobrenatural. Y tú vas a experimentar hoy ese renuevo. Muchos ya lo están sintiendo desde este momento. Ese renuevo y ese descanso, esa frescura que Dios les quiere dar.